Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con la Dirección Nacional de Desarrollo Cultural y el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey. Su propósito es acercar a la comunidad académica y al público general a temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la oralización académicas. Mi nombre es Alejandra González, actualmente soy directora editorial de Ediciones Tecnológico de Monterrey y tutora del Centro de Escritura, y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Nuestra charla está dedicada al tema Leer para escribir, escribir para leer. En esta plática reflexionaremos en torno a que la lectura alimenta la escritura, le sugiere temas, formas y rupturas. Es un encuentro con la creatividad de otros que al final se convierte en motor de la propia imaginación. Esas otras voces son los ecos que alimentan la búsqueda de una voz propia. En este espacio recorreremos entonces la importancia de conformar la voz propia y cómo la lectura contribuye a que ésta surja. Leer y escribir son dos actos indisolubles a la experiencia humana, ya que ambos procesos nos llevan a comunicar y compartir lo que pensamos. Entonces, nos plantearemos preguntas como ¿quién puede ser autor o autora? ¿Y quién tiene el derecho de leer y escribir? Para explorar el tema, tenemos el gusto de recibir a la doctora Eloísa Alcocer Vázquez. Eloísa es doctora en Literatura y Lenguas Hispánicas por la Universidad de California, Santa Bárbara. Realizó sus estudios de maestría en español en la Universidad de Ohio. Es licenciada en Derecho y licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es profesora en la Facultad de Educación de la UADY y editora en la revista Educación y Ciencia. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran la enseñanza de las lenguas y el fomento a la lectura y escritura. Ha coordinado programas para la formación de lectores como el proyecto Libraria, que recibió el apoyo financiero del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones consecutivas, 17 y 19, y el proyecto Modelo de Activación Lectora dentro de la iniciativa de los Programas Nacionales Estratégicos, PRONACES, y del CONACYT 2020-2024. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y cuenta con el reconocimiento de perfil deseable de PRODEP. Bienvenida, Eloísa. Adelante. Muchas gracias, Alejandra, por la introducción. Y bueno, saludo y agradezco muchísimo al TEC de Monterrey, a la Escuela de Humanidades y Educación por la invitación, al programa Escribe desde casa, que he estado siguiendo sus videos, sus charlas y conociendo el programa, y me entusiasma mucho cuando pues compartimos con centros de escritura, con proyectos que fomentan la escritura y la lectura, porque pues lo hacemos desde diferentes puntos. Así que es un gusto estar aquí y dialogar. Gracias a Roberta Leal por la vinculación, por el canal, y un saludo también a Marcela Beltrán, que hizo esto posible. Pues vamos a comenzar. Les voy a compartir la presentación y pues el propósito de esta charla pues es hablar de este biombo, de este par que va junto, ¿no? Escribir y leer, leer y escribir, ¿no? Y compartirles un poco parte de la experiencia de uno de los proyectos de fomento de la lectura y la escritura que tuvimos con jóvenes de bachillerato. Entonces, pues vamos a ir un poco con la fundamentación de lo que fue las ideas alrededor de este proyecto y las estrategias que se crearon, pero quiero llegar al punto de mostrarles pues ejemplos específicos de cómo fuimos trabajando y qué resultados fuimos logrando. Me presento para completar lo que ya nos decía Ale, pues principalmente es un saludo desde la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, este saludo va desde la península yucateca. Y bueno, empezar con esto, el poder de las palabras, ¿no? La experiencia humana, o sea, al final nos juntamos, estamos aquí, pues para dialogar. ¿Y cómo dialogamos? Pues a través del lenguaje. Entonces, cómo el lenguaje es lo que nos permite acercarnos a la experiencia humana, a cómo vivimos la vida día a día, a lo que pensamos, a lo que reflexionamos. Entonces, creo que ahí deriva que estemos trabajando desde muchos frentes con el lenguaje. ¿Por qué? Porque al final es pues lo que nos distingue o nos conecta como seres humanos. Y desde la educación pensar que el lenguaje pues es esta herramienta que nos permite comprender el mundo, comprender esta experiencia de mundo, pero sobre todo participar en él. Entonces de ahí deriva pues esta importancia
de estar trabajando con lenguaje, con las lenguas, con leer y con escribir. Y esto nos lleva a este concepto que compartimos todos, ¿qué es la alfabetización? Cuando estoy trabajando con docentes en ejercicio, les hago la pregunta de manera constante, ¿no? Entonces, una primera idea que siempre surge es, pues, ¿qué es alfabetización? Saber leer y escribir. Y lo que vamos haciendo es cuestionándonos qué implica hoy en día, en este mundo digitalizado, cambiante, qué implica esto de decir, soy un sujeto alfabetizado que sabe leer y escribir. Y nos vamos reconfigurando esta definición, porque de pronto la damos, cuando decimos qué es la alfabetización, lo primero que surge es, pues, sé leer y escribir. Pero cuando empezamos a cuestionar estos actos, pues nos damos cuenta que son actos mucho más complejos que tomar una pluma y escribir una palabra o poder leer una palabra. Nos vamos dando cuenta que son actos que no se acaban con únicamente la decodificación del signo, ¿no? De poder ver qué dice esa palabra. Y como un primer ejercicio que hago con docentes en ejercicio es leer esta definición que proporciona la UNESCO, que la va actualizando de manera constante, ¿no? Es una definición de qué implica hoy ser un sujeto alfabetizado y pues se va como se ha ido configurando y parte de lo que va a decir es precisamente esto que hablamos, que se supera el concepto convencional. O sea, hemos superado ese concepto convencional que implica conjunto de habilidades de lectura, escritura y cálculo. Hablar hoy de alfabetización significa que es un medio y vayan observando estas palabras: identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación. En un mundo cada vez más digitalizado, mediado por textos, rico en información y con cambios. Pero nos detenemos en esto que significa que, claro, identifico el mensaje, lo comprendo, ¿no? Que son habilidades que nosotros reconocemos muy bien cuando hablamos de comprensión de lectura. Lo interpreto, pero de pronto va apareciendo esto: creación, ¿no? Voy creando un mensaje propio y voy además comunicando ese mensaje de manera asertiva, efectiva, pero aparte en un mundo que ya nos está hablando de varios formatos, de varias plataformas, ¿no? Entonces, claro, este saber leer, escribir, se empieza como a reconfigurar, ¿no? Y no va a ser un acto que digamos que es únicamente pues aprender a leer y escribir. Bien, y pues continuando con esto, ¿qué significa ser este sujeto alfabetizado? Uno de los autores que me gusta mucho leer y regresar a él es Hernández Zamora, quien pues plantea este concepto. En lugar de hablar de alfabetización, él va a hablar de un sujeto letrado. Esto tiene que ver con el concepto de literacidad, que gira en torno a que los sujetos tenemos agencia y vamos construyendo una voz propia. ¿Qué significa esto? Que tenemos la capacidad para pensar, ¿no? Actuar de manera independiente e ir tomando decisiones. Entonces, hablar de un sujeto letrado, este sujeto que en un principio pues usa el lenguaje como una herramienta, va a ser este sujeto que no solo lo usa, sino se apropia del lenguaje para expresar sus propias intenciones, y estas palabras me parecen clave, ¿no? Para convertirse en autor y actor de su lugar en el mundo. Entonces, ya no basta con que yo decodifico el mensaje, lo identifico, lo decodifico, lo entiendo, lo comprendo, lo interpreto. Resulta que el proceso no termina ya. Me tengo que convertir en un autor y actor, ¿no? Que reconozca estas propias ideas y las comparta. Entonces, estos sujetos letrados no son únicamente los que decodifican textos, sino que usan y se apropian esas ideas para decodificar el mundo y hablar por sí mismos. Entonces, ya nos lo pusieron todavía como más complejo el concepto de alfabetización. Y pues el punto central aquí como instituciones
como instituciones educativas, como centros de escritura, como estudiantes universitarios, como docentes, pues es como desde la educación, en este término amplio de instituciones educativas, programas, centros, cómo contribuimos a esta formación de ese sujeto que tiene que ser autor y actor del mundo. No que tiene que saber leer y escribir, sino que se tiene que convertir en un autor y actor. Y aquí van algunas ideas, ¿no? Que voy recogiendo de pues, programas, de evaluación de programas y de varios autores, pero esta lista es una lista que seguimos trabajando y que tenemos que seguir creciendo. Como educación, como instituciones educativas, como programas de escritura, pues tenemos que proporcionar esa experiencia a los sujetos letrados con los que convivimos, que están en formación o formados, a que accedan a distintas variedades de lenguaje. O sea, no es solo un formato, son los formatos, son las lenguas, son esta diversidad y multiculturalidad en la que se encuentra cada lengua y que tenemos que ser este puente, ¿no? Que tenemos que ser este puente con estas variedades. Lo segundo, pues esta reflexión constante que el lenguaje no es una herramienta inocente. O sea, al final el lenguaje pues tiene una connotación política que nos permite comprender las dinámicas del mundo. Y esto no tiene que ver con la clase de lengua, esto tiene que ver con todas las clases, porque al final, si regresamos al primer mundo, al primer punto, el lenguaje al final es lo que nos comunica, ¿no? Entonces, pues de nueva cuenta, cómo dentro del espacio en el que nosotros nos toca actuar, pues vamos haciendo esta reflexión, que el lenguaje no es ni inocente, es todo lo contrario, y nos está ahí para que nosotros comprendamos dinámicas del mundo, las decodifiquemos, pero después creemos estas condiciones para apropiarnos de ese lenguaje y usar el lenguaje para al final empoderar a las comunidades. O sea, si el lenguaje sirve para entender estas dinámicas del mundo, pues sirve para cuestionarlas. Y al final tiene que permitir que venga este autor y actor del mundo. Esto tiene que ver en educación, ¿no? Y cuando hablamos con enseñanza de lengua, con este enfoque comunicativo donde al final leer está conectado, leer, escuchar, que serían como estas habilidades receptivas, ¿no? La información que yo recibo está interconectado con la información, con habilidades productivas que tiene que ver con escribir y hablar, ¿no? Entonces, vean como en este esquema que parece como muy sencillo y de pronto uno diría, pues claro, ¿no? Es como muy lógico, pero vean lo que está en juego. Leo y escucho son los otros, ¿no? Otros que pues registraron su pensamiento, sus ideas, sus reflexiones y a mí me permite leer y escucharlas. O sea, yo me acerco al pensamiento de otros en estas habilidades que conocemos como receptivas. Pero en estas habilidades receptivas, yo no las puedo separar de las habilidades productivas, donde yo a partir de esta información empiezo a escribir, ¿no? O a hablar. Entonces, cómo este circuito al final tiene que estar conectado. O sea, yo leo, pero lo que leo me hace hablar, escribir, ¿no? Reconfigurar eso que leí me ayuda de alguna manera a potenciar eso que al final yo voy a escribir o voy a hablar, es decir, voy a comunicar. Entonces ahí están los otros, ahí estoy yo, ¿no? Como mi pensamiento, mis ideas, los otros alimentan, cuestionan, me plantean, lo que al final se convierte pues en un discurso pues cada día de alguna manera más complejo a partir de este diálogo entre los otros y yo, ¿no? Y cómo al final, si yo escribo y hablo, me convierto en ese que va a alimentar a otro yo, ¿no? Entonces me convierto en esos otros que ya tienen este producto que se comparte y que va a alimentar las ideas de otros. Entonces, este circuito que les digo que de pronto es como uno lo ve y dice, pues claro, así debe ser, ¿no? Y es muy sencillo. Eh,
no ha estado siempre presente en la escuela. O sea, en la escuela a veces pasamos de un enfoque gramatical donde se buscaba esta lectura correcta, esta escritura correcta, y no necesariamente esta comunicación entre otros, yo y los otros. Y me gusta mucho esto que dice Lomas, como que resume este enfoque que es saber hacer cosas con las palabras. Entonces, claro, yo tomo las palabras de otros, pero al final hago algo con esas palabras. Y les decía, de pronto uno lo ve y dice, no, pues esto está como muy lógico, ¿no? Uno decía, pues claro, o sea, yo leo, pues al final eso me ayuda a hablar y me ayuda a escribir. Pero les quiero compartir un poco esta experiencia que tuvimos en este proyecto que se llamó Modelo de Activación Lectora para la Inclusión Social de Jóvenes de Bachillerato, que estuvo dentro de estos programas nacionales estratégicos en el área de educación y que tenía una característica, los PRONACES, es que eran proyectos que pues iban a tener una serie de años en funcionamiento para poder generar pues un impacto y unos resultados. Las convocatorias, en especial donde quedó este proyecto, el modelo de activación lectora, venían así tal cual, o sea, trabajar el fomento de lectoescritura como una estrategia de inclusión social. Y el trasfondo venía como la lectoescritura estaba conectada con la formación y participación ciudadana. O sea, esto que veíamos desde el inicio de la presentación es como al final, ¿no? El leer y el escribir no se acaba, no es el punto final, al contrario, el leer y escribir participa, ayuda, coadyuva a este alcance de tener una voz propia que nos permita ir tomando un lugar en la esfera pública como comunidad, como comunidades diferentes, ¿no? Entonces, vean, les puse aquí un poco los anexos que venían en esta convocatoria y venía, ¿no? Parte de las demandas, está lectura y escritura para la participación ciudadana, y venía también escritura funcional y creativa, lo que a mí me llamó mucho la atención cuando leí la convocatoria, la que salió en 2019, venía con escritura creativa. Entonces, desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estaban, ¿no? Ya de alguna manera cuestionando un solo formato de escritura, ¿no? Porque entre el mundo académico, pues sabemos y nos preparamos para la escritura académica. Y en esta convocatoria, desde las demandas, venía claro si al final nosotros estamos impulsando que alguien se convierta en autor y actor y que tenga esta voz propia, pues no tendríamos por qué separar los procesos creativos de los procesos académicos. Esta escritura funcional que reconoce pues ciertos géneros académicos, pero no la tendríamos por qué separar de una escritura creativa que también está potenciando que seamos autores y actores. Y esto nos llamó muchísimo la atención desde que salen estos anexos y empezamos a trabajar en este proyecto. Cuando nos acercamos, el proyecto era para jóvenes de bachillerato, y nos acercamos y hicimos, pues claro, lo primero un diagnóstico, porque pues uno puede desde fuera pensar, esto es lo que hay que trabajar, pero otra cosa es preguntarles a las y los jóvenes. Y nos llamó muchísimo la atención que no se consideran lectores ni escritores, aun cuando estuvieran leyendo y estuvieran escribiendo. Entonces, esto nos llamó muchísimo la atención porque pues ellos consumen y leen, ¿no? Hoy en día sagas, mangas, eh, se leen una serie de libros que visualmente uno los ve y consumen, ¿no? Estos tomos van persiguiendo el uno, el dos. Entonces, ellos están leyendo, pero no se consideran lectores ni escritores. Muchos de ellos participan en estas plataformas de Wattpad, de fanfiction, tienen perfiles con sus nombres, otros con seudónimos, pero el ser un escritor o un lector era algo con lo que nos topamos, que ellos decían, no soy lector, no soy escritor. Entonces esto es lo primero que nos empezó a llamar la atención, aun cuando lo estaban realizando. Claro, cuando nos acercamos a, bueno, ¿y quién es el escritor? ¿Quién es el autor para ti, no? Sí,
Si tú que escribes en Wattpad, que estás haciendo tus entradas, que te comentan, tú dices que no eres escritor, entonces ¿quién es un escritor? Entonces, cuando hablábamos de quién es un escritor, pues salía el canon establecido en el currículum. O sea, salía el nombre, empezaba a salir mucho el nombre de Miguel de Cervantes de Saavedra, El Quijote, Shakespeare y Víctor Hugo. Entonces, claro, la idea de un autor para las y los jóvenes del estado de Yucatán y Campeche, donde se estaba haciendo este diagnóstico, el autor era alguien en una cumbre muy lejano por siglos, reconocido como una figura que está en los libros, pero muy lejano. Entonces, explorando quién es un autor en el imaginario de las y los jóvenes, era alguien que estaba, ¿no?, en un mausoleo y muy lejano. Eh, entonces, lo que ellos leían, pues no correspondía, lo que estaban leyendo, las prácticas que estaban teniendo, no correspondía a ese imaginario de escritor que está sostenido por pues el currículum y de alguna manera el entorno cuando se habla de qué es literatura. Y a la vez nos expresaban pues este deseo de tener espacios donde se leyeran sus textos, porque les decimos, están escribiendo. Y esto es parte de la explosión, ¿no?, del mundo digital que permite más esta inmediatez a contestar, a replicar y tiene estas plataformas. Entonces nos decían, pues queremos tallerear esos textos, queremos ser leídos y comentados. Y esta necesidad de validar esas prácticas de lectura y escritura ante la familia y ante la escuela, mucho de lo que fue saliendo durante el diagnóstico y también durante el proyecto, que leer y escribir para el padre de familia, para la madre de familia, se veía como una pérdida de tiempo, o sea, como algo no útil, o sea, ponte a hacer algo útil. Quiero leer, pero eso es como un hobby, eso es como no te va a dar de comer, eso no es una profesión. Entonces nos expresaban de manera constante que a mí me gusta esto, pero el entorno me dice que no es algo útil. Y nos topamos con estas ideas para partir en la creación de estrategias y una de las estrategias que se creó, uno de los ejes que se creó, que es el que les quiero compartir, es el lector como productor. Cómo ese lector pasaba o transitaba de lo que leía a la producción, en esta idea de qué hacemos con la lectura, qué hacemos con las palabras, y empezamos a trabajar con actividades de postlectura, o sea, eso que leo, que me permite, ¿no?, después de identificar, de codificar, comprender, interpretar, bueno, ¿qué me permite hacer, ¿no? Esta construcción de, pues, la autoría propia que se relacionaba con otras expresiones creativas y artísticas, ya sea el teatro, la pintura, la escultura, o con la misma escritura creativa, ¿no?, con el fanfiction o con reseñas propias de libros. Entonces, empezamos a generar una serie de actividades y de talleres que llevaran al estudiante a, claro, teníamos la lectura y la lectura eran talleres que la lectura se conectaba con o el medio ambiente o con la perspectiva de género, pero a partir de esa lectura pasábamos a, bueno, ¿qué hago con esa lectura? ¿Qué puedo crear a partir de lo que pensé con esa lectura? Entonces, en resumen, el eje 3 dentro del proyecto, el lector como productor, tenía pues estas 3 estrategias. El taller de escritura, pienso, luego escribo, un concurso de escritura creativa que se llamó Déjate Cuento y encuentros horizontales con escritores y escritoras. Pues sí, la idea era romper acercar, ¿no? Acercar a ese escritor que estaba en una cumbre, pues empezamos a generar estos encuentros horizontales donde te presento a alguien que se dedica de manera profesional a ser escritor y escritora y no está en esos siglos lejanos, es alguien con quien puedes dialogar y tiene tus propias inquietudes. Y en esos encuentros horizontales, pues tuvimos a Benito Taibo, Ana García Bergua, Ana Clavel, Laura Baeza, Lola Ancira. Entonces, una gama de generaciones, de edades, donde, a ver, este es el que escribe, ¿no? Y qué tan lejano o cercano está a ti y puedes dialogar con él.
Lo que salió del taller, les voy a compartir un poco de lo que empezó a suceder o los resultados que fuimos observando. Con el taller de escritura, pues lo que sucedió o la idea que había es que significó un reto o un desafío. Los estudiantes estaban escribiendo o conformando una historia, la mayoría de ellos por primera vez, ¿no? La idea de una historia, o sea, la idea de conformar un escrito, y este escrito pues tiene ciertas partes, un proceso, una etapa, entonces reconocer que claro, escribir una primera historia pues implicaba un reto, un desafío. Comentaron mucho estar aprendiendo a partir del hacer, ¿no? Entonces, de la teoría que si todos recordamos nuestras clases de bachillerato, pues nos acordamos mucho que vemos estos géneros, el género periodístico y analizamos las partes, el género, las cartas, ¿no? El epistolar y analizamos las partes, quién escribe, quién recibe el mensaje. Entonces, el taller se proponía, pues claro, reconocer esos géneros a partir de ciertas lecturas, pero llevarlo a la práctica. Eso que reconociste, bueno, genera tú, ¿no? Que propicia en ti. Y pues todo esto nos llevaba entre los aprendizajes salía mucho, pues esto que les decía, la conciencia profunda de lo que implica una historia, escribir una historia y claro, del impacto que tiene. O sea, si yo estoy abordando un personaje, si ese personaje es mujer, es hombre, dónde lo estoy poniendo, ¿no? Los roles de género. La importancia de la investigación. Recuerdo muchísimo cuando nos evaluaron el proyecto, uno de los evaluadores nos decía, claro, pero aquí hay que prepararlos para la universidad, ¿dónde está la escritura académica? Y cuando tuvo la oportunidad de entrevistar a las y los jóvenes que estaban participando, nos decía, claro, o sea, el proceso de escritura lo estábamos trabajando y la parte de investigar, documentarse, era una etapa que ellos reconocían. Entonces, no necesariamente la tarea era una tarea dentro de un género académico, porque bueno, estábamos trabajando con cuento, con novela, con carta, pero el proceso de tengo que, de nueva cuenta, identificar, comprender, cuestionar, investigar, documentarme para poder generar un discurso propio, pues estaba en todo el circuito. Y claro, esto les permitía de una manera práctica acercarse a lo que implica escribir. Y además empezaba a suceder algo. Se empezaba a crear una comunidad de escritores, ¿no? Una comunidad de los que participaban, porque eran actividades al final no eran obligatorias, sucedían los sábados o después de la jornada escolar. Entonces lo que empezaba a suceder era sentirse parte de una comunidad, ¿no? Que le gusta la lectura y que le gusta lo que está escribiendo, que lo empieza a compartir y que empieza a aceptar, ¿no? Dar el trabajo a leer, el compartir, el estar dialogando. Algo que estuvo muy presente durante no solo la estrategia de los talleres, en las conferencias, es que al final viene una parte de autoestima, autoconocimiento y desarrollo de la autoconfianza. Sobre todo, les digo, convivimos con jóvenes de bachillerato entre 15, 18 años, entonces esto era como súper importante para ellos poder decir, a ver, a mí me llama la atención la lectura, la escritura, y encontrar un espacio. Descubrir que hay un espacio donde lo puedes compartir dentro de la escuela, donde tienes compañeros que están en tu misma sintonía, no necesariamente en tu salón, al ser actividades abiertas, pues había de primero, segundo, tercer año, pero que empieces a conocer. Y claro, las talleristas, de alguna manera, los talleristas era parte de su profesión, o estaban en educación, o estaban en literatura, o estaban en comunicación o historia. Entonces, saber que esto es algo más que este hobby que me habían dicho que no es útil, resulta que es algo que empiezo a vivir en la escuela, pues al final ellos hablaban, ¿no? De esta autoestima y autoconocimiento, pues que se vuelve muy relevante, sobre todo en este periodo de la escuela. En el caso del concurso de cuento, logramos 3 ediciones, se aglutinaron, se juntaron 430 cuentos para los que digan
que los jóvenes no escriben o que no les interesa. El primer año logramos 167 cuentos, en el segundo 160, en el tercero 103. Se seleccionaban los 30 cuentos pues, más sólidos, participaron escritores de los que ya mencioné como jurado. Tuvimos a Francisco Hinojosa, Sol Quemó, estuvo Ana Clavel, Ana García Bergua en otra edición, Lola Ancira y Laura Baeza en la última edición. Y una vez conformado el libro, empezamos a participar en ferias de la lectura. Participamos en Filey, en el caso de Yucatán, participamos en la Feria de Lectura de la UACAM, de la Universidad Autónoma de Campeche, y actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, ¿no? Entonces empezamos a presentar estos cuentos y estos libros. Este es un poco el mapa geográfico de cómo fue, ¿no? Esto nos lo pedía mucho CONACYT, o sea, mostrar este impacto geográfico. Y, y vean cómo en un primer año los talleres se dieron principalmente alrededor de la ciudad de Mérida y en Ciudad del Carmen. Y lo que fuimos logrando es que fue creciendo este impacto, los puntos geográficos en Yucatán y Campeche, aun cuando nosotros no estuvimos dando talleres presenciales. Y se preguntarán qué sucedió. Teníamos otra estrategia donde trabajábamos con docentes y bibliotecarios y ellos empezaron a conocer los resultados del primer libro. Y también los mismos estudiantes empezaron a conocer, porque se presentaba este libro, los resultados de ese libro. Entonces, aun cuando el programa no llegó a un punto geográfico de atención, a dar un taller presencial, se empezaron a ampliar los puntos geográficos de los seleccionados. Y esto fue porque pues, el interés por la estrategia empezó a surgir en diferentes puntos donde nosotros ya no necesariamente estuvimos presentes. Y les comparto un poco de lo que, pues estos resultados que fuimos observando, ¿no? El concepto de andamiaje, cómo el taller se convirtió en este espacio, les decía, para ganar confianza en uno mismo, para animarse, para vencer la vergüenza y mandar el texto, ¿no? Y nos decían, hay otros que no lo logran. ¿Por qué? Porque no mandaron ese texto. Entonces, la importancia de cómo el taller trabajaba con esos textos, los impulsaba y al final cada quien decidía si lo mandaba o no, pero sí se convertía en ese taller como este espacio para ir ganando esta confianza en saber que me puedo convertir en un autor y que tengo primero un espacio donde voy compartiendo estas ideas, me las van retroalimentando, me las van validando y esto ya se convierte en algo que, bueno, yo después mandaré. Entonces, es esta tallerista que invita, recuerda la convocatoria, brinda apoyo y pues esta tallerista, docente bibliotecario van a aparecer como ese primer lector, revisor del texto que, ¿no?, va ayudando a que esto llegue a otra escala. Entonces, este concepto de andamiaje nos parece muy importante, ¿no? Sobre todo porque el escenario del concurso de escritura para nosotros era como la punta del iceberg. O sea, es lo visible, ¿no? Institucionalmente, pues claro, se reconoce a 30 escritores jóvenes de 2 estados, pero no hay que perder de vista que, claro, era el evento visible que iba a las ferias del libro, donde ellos presentaban ya sus cuentos, pero no hay, no hay que perder de vista que había todo un trabajo antes, o sea, se tiene un trabajo antes, se está trabajando con ellos en esto que es autoconfianza, descubrimiento del proceso de escritura, retroalimentación para poder llegar. Ahora bien, ¿qué permitía el concurso de escritura? Pues claro, ellos sabían que iban a un concurso. Entonces, esta conciencia de mi trabajo, pues va a ser comparado con otros. Eh, entonces, requiere, pues, revisión, requiere que yo me apoye, que tenga estrategias de apoyo, que yo investigue, que yo me documente, que yo observe, que yo busque una propuesta particular, ¿no? Algo que haga diferente mi cuento. Entonces, el estar en el escenario del concurso sumaba
el tener que pulir ese texto, el tener que trabajarlo un poco más y sobre todo saber, ¿no? Nos decían, me puse la meta de quedar al menos, ¿no? Entre los 30. Entonces, el dar ese un poco más después del taller. Y claro, al ser algo visible, les puse ahí una foto donde nos acompaña nuestro rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, nos acompaña el director del Colegio de Bachilleres de Yucatán, o sea, el reconocimiento público de la vocación literaria. Y esto no es algo menor, porque recuerdo mucho en este evento que el rector de nuestra universidad comentaba y decía, claro, así como tenemos eventos deportivos y celebramos a los deportistas, pues ¿por qué no vamos a celebrar a los escritores? ¿Por qué no vamos a abrir estos espacios para quien le atrae la lectura y la escritura? Quien está cercano a estos procesos y nos va dando textos propios. ¿Por qué no los vamos a celebrar? Y comentarles, por ejemplo, que tuvimos estudiantes que esta estrategia los atravesó los 3 años o 2 años de preparatoria. Es decir, tuvimos estudiantes que lograron quedar en más de una edición. Y esos estudiantes, este momento se convertía en, aquí estoy, claro, porque yo me voy configurando como este escritor, esta escritora, y voy teniendo estos espacios donde voy compartiendo lo que escribo y lo voy haciendo al final, pues es lo mismo que decíamos de deportes, el que juega fútbol, pues juega en un torneo, juega en otro, y lo vamos reconociendo de manera constante. Pues empezó a suceder esto. Reconocíamos a un escritor, la siguiente edición la volvíamos o lo volvíamos a ver y la siguiente edición lo volvíamos o lo volvíamos a ver. Y a este evento asistían con sus familias. Entonces, pues viene todo este cuestionamiento al final de quién es un escritor, qué es la escritura, qué es una vocación literaria en el entorno de la escuela y la familia. Y ellos nos empezaban a decir o lo relataban como es un orgullo, es un sueño cumplido. Y este sueño cumplido se va compartiendo y celebrando con la familia. Esa familia o esas figuras que en un inicio de entrada, ¿no? Es un imaginario pues que compartimos, que pues el ser escritor es un hobby, te vas a morir de hambre, y de pronto esto se empieza a convertir en un momento de orgullo, en un momento de celebración, en un momento de reconocimiento público de esas historias que vas generando y nos vas regalando. Dentro de las experiencias, ellos van reconociendo a una figura familiar, ya sea la hermana, la abuela, la madre, el padre, que está muy pendiente del proceso, que está muy pendiente de que se vaya escribiendo esa historia, de que se vaya mandando al concurso, pendiente de los resultados, así como también ese aliado podía estar dentro de la escuela, ese docente, directivo, bibliotecario que estaba pendiente del proceso. Entonces, ¿cómo empezamos a insertar dentro de un imaginario esta vocación literaria y la vamos construyendo juntos, apoyando y celebrando? Muchos de ellos continúan con proyectos relacionados con la escritura. En el caso de UNACAR, los jóvenes del bachillerato de la Autónoma del Carmen generaron una revista y se convirtieron en los que hacían los reportajes de diferentes actividades, ¿no? El que hacía el reportaje de cultural, el de deportes, entonces decían cómo haber participado en una de las ediciones de Déjate Cuento les había servido a ellos para descubrir, ¿no? Algo que les gusta hacer y eso se había convertido en una actividad en la que ya participaban y en un proyecto en el que empezaron a participar de manera diferente dentro de su bachillerato. Entrevistándolos, empieza a salir este interés por carreras o actividades relacionadas con literatura, periodismo, educación, enseñanza de historia, literatura y cine. Y les digo, el proyecto atravesó estos 3 años. A mí me han sucedido cosas, pues yo llamo maravillosas, porque de pronto uno está en los proyectos, pero no ves los resultados de manera inmediata.
les cuento una anécdota yendo a la cafetería de mi facultad, ¿no? Estamos en un campus y estamos pegadas varias facultades y me topo a un chico del municipio de Tecó, a Damián, que hoy en día está en la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces nos topamos, Damián participó en la primera edición de Déjate Cuento y participa en la tercera, o sea, quedó 2 veces su cuento. Hoy es estudiante de la Facultad de Derecho y nos topamos en pasillo, les digo, en la cafetería y nos abrazamos y nos saludamos como si yo hubiera sido la docente de Damián de toda la vida. Y no, realmente fueron estas estrategias que nos hermanaron a la universidad y al sistema de bachilleratos del COBAY. Y hoy en día tenemos a Damián en Derecho, hay otro estudiante que está también en Derecho, un estudiante de Río Lagartos en Psicología, un estudiante que quedó en Literatura a partir de los talleres. Entonces, el impacto del proyecto lo estamos viviendo y percibiendo hoy en día, caminando en estos pasillos de la universidad, de jóvenes que se acercaron o despertaron o confirmaron y validaron este interés que ya tenían, ¿no? Y que esto era algo posible. Y si regresamos a lo primero, el cómo convertirnos en autores y actores del mundo, pues, ¿qué empezó a suceder en estos eventos que teníamos en las ferias? Pues ahora era el joven escritor de 15 a 18 años el que tomaba la voz y nos contaba a todos, al público donde estaban otros estudiantes y sus familiares y sus directivos, nos contaba qué lo inspiró a escribir, de qué trata su historia, qué busca con su historia, cómo fue su proceso de escritura y empezaban a tomar ellos la voz. Era su evento donde presentaban su libro y donde pues nos contaban a todas y todos que estábamos presentes pues cómo había sido este proceso de escritura. Entonces, la autoría, el ser autor, se convierte en este poder contar una historia a otros sobre temas que me mueven y me importan, ¿no? Porque parte de este universo que ellos comparten su preocupación por el medio ambiente. Es una generación que tiene muy claro, ¿no? Que nos gastamos el mundo. O sea, no es una generación es una generación que ya llega sabiendo que tenemos menos recursos, que no hemos sido conscientes con el uso de recursos. Entonces hay unas historias muy interesantes de el mundo ya no lo gastamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque ya fue. O sea, las oportunidades que teníamos no las escuchamos y ya nos las gastamos. Entonces, a partir de diferentes tipos de historia, hay un énfasis recurrente en el medio ambiente. Hay historias de ciencia ficción, ¿no? Me gusta mucho hacer este ejercicio. ¿Qué te imaginas que escribiría un joven entre 15 y 18 años? Pues hay ciencia ficción. Hay también cuestiones de terror, suspenso, ¿no? Van jugando mucho con estos elementos de misterio, suspenso. Y bien, entonces, claro, ¿qué es la autoría? Va a ser poder contar esta historia a otros. Dentro de esos otros está la familia, súper importante, los directivos de las escuelas donde estaban ellos, mis compañeros, pero les voy a contar de temas que me importan, me mueven y me hicieron escribir. Y esta intención de escribir o deseo de me gusta leer, me gusta escribir, se convierte en este producto editado por Casa Editorial Wadi, en un producto que se comparte, que es tangible, que lo puedo tocar y además que se comparte de manera gratuita en virtual, donde viene mi nombre. Publicamos cada cuento con el nombre y la semblanza, o sea, la importancia de la autoría, o sea, tú eres ese autor, ¿no? Y ahora eres alguien pues cercano, real, que habla de algo que le mueve. Y les decía, en cuestión de análisis del discurso, para todos nosotros se nos presenta un grupo de textos que comparte este imaginario de las juventudes del día de hoy.
Eh, y se vuelve también un elemento de discurso súper importante para saber qué temas les importan, cómo los están viviendo, y es una generación obviamente diferente a la nuestra o a la de muchos, poder acercarte a qué, ¿no? Acercarte a escuchar a esos otros que tienen esta edad entre 15 y 18 años, pues se vuelve este momento muy significativo, ¿no? De encuentro con el discurso de estas juventudes. Y pues a todos los que trabajamos fomento la lectura y la escritura, pues ¿qué creen que sucedió? Repartíamos este libro entre los mismos estudiantes y tómense un minuto, estas fotos fueron tomadas así, para ver esas caras de cómo empiezan a abrir los textos, empiezan a darse cuenta que ese que escribe es alguien como yo, ¿no? Pero está en otro municipio, en otra escuela, pero es alguien como yo. Y este interés por ver qué escribió alguien como yo. Entonces, de pronto nos rompemos la cabeza con el fomento de la lectura y el cómo le vamos a hacer para que lean estas historias que son entre pares, escritas por alguien de tu misma edad, pues se peleaban el libro. Hacíamos actividades para regalarlos, para rifarlos, y era un entusiasmo por tenerlo, por poder tenerlo en las manos, por abrirlo enseguida, por ver la foto de alguien que tiene mi edad, saber qué escribió. Entonces generaba este interés por acercarse al libro. Algunas reflexiones, pues estas múltiples estrategias fueron validando esa figura del escritor y el arte como algo posible, alcanzable, parte de mi entorno y mi vida e incluso parte de mis aspiraciones profesionales. Entonces, ese escritor que veíamos muy lejano, de pronto es alguien que está sentado junto a mí, que comparte historias que me interesan y que empiezo a convivir con él, ¿no? Es alguien real, alguien que escribe es alguien real, es alguien a quien puedo escuchar. Se construye esta comunidad que comparte textos, que se entrena para recibir retroalimentación, que va puliendo su discurso y que va preparándose para dejar ese sello propio en ese estilo y narración. O sea, el saber que vas a ser un autor publicado implica, ¿no? El tener mucha conciencia de ese escrito va a quedar, ¿no? En la posteridad, va a ser visitado por otros y bueno, lo que implica este proceso, ¿no? Y vivirlo en comunidad. Y pues claro, lo que tiene que ver con estas vocaciones literarias artísticas que van ocupando un lugar en el espacio de la escuela y que van ganando este lugar y que se viven con una alta motivación y sentido de orgullo de ser parte de estas actividades. Entonces ya no es el acto que no tiene utilidad, ¿no? O el acto que es un hobby, o el acto, sino empiezan a ser estos actos que me hacen sentir orgulloso de que me guste leer y escribir. Y pues todo esto nos lleva a que estamos hablando o rompiendo con este paradigma donde está junto el leer y escuchar, viene junto con lo que yo puedo empezar a decir de manera escrita o de manera oral. Y les quiero dar algunos ejemplos de cómo estos textos fueron conectando en la lectura, lo que se leía en los talleres con el producto. Antes de pasar a darles, estos ejemplos de qué hicieron los jóvenes, quiero darles el ejemplo de este texto en particular que a mí me gusta mucho y que nos sirvió para fundamentar el proyecto, el de Cristina Rivera Garza. Había mucha neblina o humo o no sé qué. Este texto lo que va a hacer es que ella va a hablar de Juan Rulfo, del proceso de escritura de Juan Rulfo, eh, y pues de la fascinación que ella tiene hacia Juan Rulfo. Les puse dos citas que quiero que leamos y que miremos. La primera pues tiene que ver con la recepción, ¿no? Es lo que ella estaba recepcionando de Juan Rulfo. He seguido la vida y la obra de Juan Rulfo ya por mucho tiempo. Inicié de muy chica leyendo uno de los libros que acabaría por marcarme de múltiples maneras, Pedro Páramo, y he continuado hasta hace muy poco expurgando
archivos, viajando por las carreteras de sus propios itinerarios, escalando sus montañas, leyendo tesis, hablando con la gente que ahora vive en los lugares que lo obsesionaron, cotejando reportes de trabajo, dictámenes varios. Entonces, en esta cita nos habla de todo lo que ella está consumiendo, ¿no? De Juan Rulfo, recepcionando de la obra de Juan Rulfo. Pero la propuesta del libro, después de ser esta lectora que, ¿no?, agrupa todo lo que puede de Juan Rulfo, nos lleva a esta cita. Nunca lo conocí, no fui su alumna, no coincidí con él en librería alguna, nunca tomamos café juntos, no tengo registro alguno de su voz, jamás aspiré el humo de sus cigarrillos, no conocí a su familia en estos tantos años de merodeo en sus papeles y tampoco la busqué. Tengo que confesarlo ya. Mi relación con Juan Rulfo es una de las más sagradas que existen sobre la tierra. Una lectora y un texto. Nada más, nada menos. Pero la lectura, como se sabe, es una relación horizontal y abierta. Aún más, la lectura es una relación de producción y no una de consumo. Y son estas citas, ¿no? Vean, la primera es recepción y esta es producción. O sea, a partir de todo esto que recepciono, que me apasiona, que me mueve, pues se convierte en una obra de 225 páginas donde ya es Cristina Rivera Garza como autora a partir de toda la experiencia de lectura que le dejó Juan Rulfo. Y claro, sigue los pasos del escritor, reescribe, interviene ciertas escenas, crea otras escenas a partir de la obra de Juan Rulfo y se vuelve este diálogo de producción. Y aquí viene, ¿no?, algunos ejemplos de Déjate cuento bajo este principio. La lectura es un acto horizontal, es un acto de diálogo, es un acto de apropiación para que surja esta voz propia. Entonces, apropiarse del lenguaje es apropiarse de la experiencia de vivir en el mundo, convertirla en una historia propia que se comparte y dialoga con otros. Y les voy a compartir ejemplos, 3 ejemplos de Déjate cuento de esta edición, es la edición 2. Esta es de cuento Ánimas Callejeras, es el último, me parece un cuento súper logrado, me gusta mucho, es un supuesto hombre con el nombre de Rulfo que despierta y tarda en darse cuenta que está muerto y que se ha convertido en un perro. Este estudiante, este autor, Carlos Alfredo Alba Pablo, de Ciudad del Carmen, logra, ¿no?, el tener este tono de los cuentos de Rulfo, pero reconfigurarlo en una historia propia, en este hombre que despierta y les digo, se va a ir dando cuenta que está muerto y que se ha convertido en un perro. Les voy a leer un poquito del cuento para pues motivarlos, picarlos y sobre todo para ir viendo cómo se va haciendo, ¿no?, cómo estas lecturas que ellos van teniendo en sus diferentes clases o momentos se va convirtiendo en estas historias propias. Jesús, María y José, qué sueño más espantoso. Parecía que la calaca ya había venido por mí. Mendigo sustote que me llevé. Sentí que se me salía el alma por la boca. Hoy será un día pesado para trabajar la siembra. El clima está requete feo. Hasta las piedras se queman. Me siento como si me hubieran dado una paliza. Capaz que pasó algo en el bar. Rulfo se levanta al alba de la mañana. Se sentía contorsionado por dormir chueco. Había pasado una terrible noche con esa pesadilla donde moría por una bala perdida en el bar de Tío Chueco. Esa pesadilla le dejó un amargo sabor de boca. Lo sintió hiperrealista. Sintió el ardiente calor de la bala por su cuerpo. Sintió la sangre caliente recién salida de su cabeza. Así inicia el relato. Está dentro del libro, les digo, es el último cuento. A mí me gusta mucho todo lo que viene y cómo se va dando cuenta estas ánimas callejeras. De mí para ti, de Javier Demetrio Morales Cruz, igual Javier Demetrio estuvo en un taller que tenía textos de escritoras y trabajaba mucho con la perspectiva de género
Y uno de los ejercicios de donde surge De mí para ti era donde leían entrevista de prensa y autorretrato de Rosario Castellanos para que los participantes del taller fueran creando su propio autorretrato. Y Javier Demetrio fue participando en este ejercicio de taller, se anima después a pulir su texto, a enviarlo al concurso y queda seleccionado. Y pues este es De mí para ti. Un viaje a través de tu yo del pasado, de la mano de tu eterno portavoz. El simple hecho de estar vivos es una posibilidad tan efímera y tan remota que da miedo. El hecho de ser quien eres ahora es una casualidad enorme. Puede ser que en algún momento cumplas tus metas, que tengas la vida que quieres, llena de muchas comunidades, viajando, no lo sé. Pero como dije, puede ser que lo logres o puede ser que no, dependiendo de la dificultad de tus metas. Yo soy la voz dentro de ti, aquella que siempre te cuestiona, que te hace pensar de más, la que sin importar qué estás haciendo, siempre está ahí. Esa que estás usando para escribir esto. Te hablo a ti, solo a ti y siempre para ti, hasta el fin de nuestros días. Un gusto. Espero que nos llevemos bien. Y así comienza de nuevo este relato, ¿no? Introspectivo, esta idea de autorretrato de un joven de bachillerato, entre esas expectativas de vida, de elección de carrera, te estás jugando tu futuro, ¿no? A esa edad, eso es lo que piensas, y cómo va esta voz haciéndole estos cuestionamientos, y cómo va, ¿no? Tratando de navegar en medio de ellos y tratando de conformar este autorretrato. Y les dejo uno más porque fue común también encontrar la reescritura de leyendas, la reescritura ¿no? de mitos, leyendas, personajes mayas o parte de la cultura y cómo estos se iban actualizando dentro del contexto de los jóvenes de bachillerato, ¿no? Rojo para la Esperanza, de Joana Yamile Ukhau, de la comunidad de Tixpehual, pues parte de este refrán: si al petirrojo escuchas cantar, nuevas buenas te han de llegar. Y es este refrán el que le permite a ella construir toda una historia alrededor de una diosa maya y la naturaleza, ¿no? Entre unos lobos y el petirrojo, y cómo pues estos lobos se acabaron con la naturaleza, molestan a la diosa, y cómo el petirrojo pues va trayendo estas buenas nuevas. Entonces, a partir de ese refrán, pues se habla de toda una leyenda que tiene que ver con el fin del mundo, con los animales, ¿no? Y les digo, este se vuelve un tema común y claro, si pensamos en el bachillerato, el hablar de leyendas y mitos es uno de los temas que se visitan dentro del currículum, dentro de las clases de lengua. Entonces, pues fue muy interesante ver cómo si hay unos textos que van haciendo eso, jugando con leyendas. El de la edición de 2024, que todavía está por salir el libro, el primer lugar se lo lleva también un joven de Progreso que escribe sobre un cenote que se cree, según la leyenda, que va a ser el último sitio que va a tener agua, ¿no? Cuando se acabe el agua, el cenote va a tener, es el cenote de Maní, va a tener agua, ese cenote. Pero para poder acceder al agua, vamos a tener que dar la sangre de un recién nacido. Entonces, a partir de esta leyenda, el joven la actualiza con una excursión de la escuela al cenote. Y lo que va a suceder con la excursión de los jóvenes, ¿no? En este sitio pues sagrado, dentro de la cosmogonía maya, y que tiene esta leyenda tan particular sobre el agua, ¿no? Y pues va a jugar el estudiante con la leyenda y con la excursión. Y bueno, ya para ir cerrando, pues una de las cosas que nos toca pensar y nos toca seguir cuestionándonos, pues aquí les pongo la competencia lectora desde PISA. La competencia lectora desde PISA trabaja con acceder, recuperar, integrar e interpretar, reflexionar y evaluar. Se queda hasta allá. Y
pues ahí les pongo unas sumas porque pues está quedando fuera producción y creatividad y cómo esta parte de autoría pues tiene que estar presente desde lo que nosotros consideramos como competencia lectora, el leer para llegar hasta la producción, ¿no? Y la autoría y no como un proceso separado. Entonces, bueno, ahí se queda como cosas que tenemos que seguir cuestionando, discutiendo, dialogando, esta forma en cómo al final evaluamos lectura y la estamos poniendo de manera separada con la construcción de autoría. Entonces vamos reafirmando que esto está separado cuando pues ya vimos que no, están unidos para conformar el fin último, que seamos actores de nuestro mundo, que tengamos voz dentro del espacio público, dentro de la esfera pública. Les dejo esta imagen que es los libros que se consultan de manera gratuita a través de Casa Editorial Wadi. Ahí están al centro los de Déjate Cuento, está por salir la edición del concurso de 2024, pero ahí hay dos que me parecen pues dos instrumentos muy útiles para acercarnos, por lo que les decía, a estas generaciones de 15 y 18 años, del discurso que ellos están generando, pero también como una herramienta de trabajo para las clases. Rutas a la palabra es el que publicaban docentes y bibliotecarios, es otra estrategia, pero bueno, no se puede hablar de todo, se queda ahí que son estrategias para fomento de la lectura y escritura hechas por docentes y bibliotecarios. Y del otro lado está formación de lectores y prácticas de inclusión social en el bachillerato, que es donde ya compartimos resultados de investigación del proyecto. Y bueno, ahí está, gracias, mis correos, el Facebook de la Liga de la Lectura, donde, bueno, se puede consultar varias de estas actividades y vamos dejando anuncios allá. Y ahora sí le cedo el micrófono a Alejandra, por si hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias, Eloisa. El tiempo de la sesión se nos está acabando, entonces vamos a cerrar la misma. Pero antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a mantenerse conectados y conectadas mediante nuestra página web centroescritura.tec.mx y en nuestras redes sociales, Diagonal Escritura Tec. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a la doctora Alcocer por esta interesante plática y a las y los asistentes por su presencia. Les deseamos a todos que tengan un excelente día.